Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tu participación en esta entrevista en el marco de investigación doctoral, el pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategias para su abordaje en los talleres de proyecto de facultades de arquitectura en universidades públicas de Argentina. Si pudiéramos, como primer punto, presentarte. Adelante, yo soy Alejandro Pulópulo, arquitecto, profesor titular de la materia Arquitectura 1 a 4, Proyecto Arquitectónico y Urbano en la Universidad de Buenos Aires, y profesor titular de la materia Representación Arquitectónica en la misma unidad académica. Muy bien, Alejandro. Adelante. Muchas gracias. Bueno, para iniciar, como te comentaba, son dos tramos de preguntas. El primero tiene que ver con encuadrarnos en los objetivos explicitados en los documentos de cátedras y que se derivan del plan de estudio de la asignatura en la carrera, y particularizando sobre todo en lo que es el primero al tercero al cuarto año de lo que es el taller vertical, o sea, en los primeros años. Y también aislándonos un poco de lo que ha sido este parate, ¿no?, de la pandemia, sino en lo que ha sido el cursado previo a esto, ¿no?, la experiencia previa del dictado presencial. La primera pregunta es bastante general y tiene que ver con qué es lo que se propone enseñar en el taller dentro de este recorte que te comentaba. En principio, pensando primero en los cursos que vos señalabas, en nuestra facultad o unidad académica, el, el sistema de dictado y el plan de estudios está organizado en dos cortes. Un primer corte que se hace a la altura de lo que llamamos el tercer curso de arquitectura, que es Arquitectura 3, y el segundo en el final con la materia Proyecto Arquitectónico, que es una suerte de proyecto final. Entonces me voy a referir al primer ciclo, que solemos llamar habitualmente ciclo instrumental, pero te diría que es fundamentalmente un ciclo en el cual se da una idea de primer acercamiento al proyecto en forma cabal, estableciendo al principio ciertas certezas que no deben ser entendidas como dogmáticas sobre lo que podríamos llamar llegar a una metodología de proyecto o una estrategia de proyecto. O sea que primero hay elementos de tipo propedéutico, o sea, instrumentales que son necesarios tener para abordar esto, casi haciendo una comparación muy sencilla, no demasiado compleja, con el lenguaje. Quiero decir, con eso primero enseñas las palabras, después la gramática y finalmente compones. Eso, digamos que en ese sentido no cambia mucho. Lo que es importante en el caso nuestro, si te sirve, es que yo estoy haciendo una transición de un taller que tiene en este momento más de 45 años. O sea, soy el tercer titular de ese ciclo. La primera titular fue Mabel Escalone, el segundo Eduardo Scalviotti, que es el que todavía le da el nombre a la cátedra, y el tercer titular soy yo. Si bien yo estoy en la cátedra desde el momento en que prácticamente se inició, o sea, desde 1974 que estoy en la facultad. Entonces, hemos tenido en estos 42 años lo que podríamos llamar oscilaciones dentro de un mismo, me llamaría yo, camino o idea rectora, respecto de cómo encarar ese tema de lo que es obtener una metodología o una estrategia de proyecto. Para mí, la estrategia de proyecto o metodología es, digamos, en esencia, un procedimiento para llegar o abordar el proyecto en el cual hay una serie de aspectos reconocibles y transmisibles, o transmisibles. El ejemplo que damos claramente es el de la forma, digamos, de proyectar de dos maestros, que son bastante precisos, uno es Luis Kahn y el otro Le Corbusier. Uno porque se pone en uno de los primeros extremos, que es la arquitectura de recintos, que es Luis Kahn, y en el otro en el espacio horizontal y la composición, digamos,
de collage que es Le Corbusier, ¿no? Uno trabaja entre esos dos planos y el otro en el trabajo con unidades que se van sumando, pero después ambos buscan lo mismo, la fluencia espacial, digamos, la libertad. Ahora, todo esto que en los papeles podría ser muy sencillo, lleva una tarea académica que se sustenta para mí en, pensando un poco en el plan de labor, una serie de ejercicios y contenidos teóricos que, un poco para simplificártelo, te lo voy a abreviar. Tenemos tres tipos de ejercitaciones, unos que son los ejercicios instrumentales y de registro y relevamiento, o sea, que tenemos que enseñarles también a representar en el ámbito de un taller de arquitectura. También les tenemos que instruir en las formas, digamos, de hacer registro y relevamiento. Eso serían los primeros ejercicios. Después hay ejercicios de tipo temáticos o teóricos, donde aislamos problemas y trabajamos sobre cada uno de ellos, eliminando variables. Y finalmente están las ejercitaciones de proyecto. Si bien se usa el plan de estudios de la facultad, haciendo uso de lo que en la Universidad de Buenos Aires se llama la libertad de cátedra, nos manejamos dentro del cumplimiento de ese plan de labor con ciertas libertades. Podríamos decir que el taller promueve una actitud absolutamente pluralista en términos de ideología, teoría, etcétera, y en lo que en realidad tratamos es de que cada uno entienda que cada estrategia de proyecto, cada visión necesita un abordaje similar. Entonces no participamos de la idea de un modelo único de producción, sino de una metodología de abordaje universal que puede ser tomada de cualquier forma. Por eso te cité dos casos extremos, ¿no? La forma de Luis Kahn por un lado y la de Le Corbusier casi en las dos puntas, y después en el medio todo lo que vos quieras. El tema es que cuando vos, perdóname que hable de vos, ¿no? Cuando uno empieza a analizar las cosas desde el punto de vista de los métodos y formas de abordaje, descubre que hay cosas en común. Y esas cuestiones en común son las que por investigación más nos interesa de alguna forma ubicar o objetivar más rápidamente, ¿no? Podría decirte que en el primer ciclo no pretendemos mucho más que instalar los temas. El taller tiene un modelo dentro de lo que te permite el plan de labor y la libertad de cátedra, que es elegir el modelo curricular, y usamos el que se llama el dicoidal, que vas tomando todos los temas en una, digamos, dimensión más alta curso tras curso. Los temas nuestros clave son el primero, el emplazamiento, la organización, la estructuración, el trabajo técnico expresivo, y agrego unos puntos adicionales como la integración de sistemas, y cuántos temas se vayan agregando a medida que vamos aumentando la dimensión y los temas que yo llamo transversales al helicoide, ¿no? En ese momento, como titular que está tomando la cátedra hace 3 años o 4 años, el trabajo más importante en mi caso es Universidad de Rosario. Se había forzado la imagen, disculpa. Unificar el Rosario no es menor en los términos académicos de arquitectura, en tanto y en cuanto, al haber abandonado los modelos académicos contratados y cosas por el estilo, cada uno terminó llamando a las cosas de la forma que le parecía, según de dónde viniese la información o la lectura, fundamentalmente. Y de alguna manera lo que pasa con el tiempo es que en una universidad o una facultad en la cual no hay más que un trabajo permanente de, yo diría, de práctica de la enseñanza basada, y voy a hacer un pequeño paréntesis. La Facultad de Arquitectura tiene una tradición, la nuestra, que es la de trabajar sobre la crítica, ¿no? El alumno trae su proyecto y los profesores
hacen comentarios en ese sentido. Yo no uso ese sistema completamente, sino que diferencio la corrección en dos términos, crítica y corrección. La crítica es un trabajo, digamos, no explícito que hace el profesor, que es analizar el avance del trabajo, el estudiante, etc. Y la corrección es sí una acción del profesor que promueve fundamentalmente y estimula al estudiante a seguir, pero hay un contenido que se hace explícito. Y ahí hay que poner la mayor atención, porque es donde el profesor cambia de una corrección que puede ser básicamente una búsqueda de defectos o aciertos, a salir del proyecto y pasar a una dimensión mayor, hablando de temas más amplios, que ayudan a construir lo que yo llamo el cuerpo de ideas. Yo defino esa corrección y trato de instalar en los docentes de la siguiente forma, una especie de, creo que parafraseando no me acuerdo qué novela, el vuelo de ciertas palomas, ¿no? Que vuelan rasante y de repente se elevan, hacen un ruido y vuelven al lugar. No sé si me entendés, o sea, para darte una idea, si estoy corrigiendo un pequeño proyecto en un sector urbano de arquitectura 1, les hablo del proyecto y de repente en ese momento, cuando se ve la oportunidad, le empezás a hablar al estudiante de las dimensiones de la ciudad, de proyectos más grandes, o cómo de repente ese proyecto tiene su origen en el siglo XII, ¿entendés? Como mecánica de... Entonces creo que en ese sentido lo que buscamos, y yo busco instalar en los profesores que me acompañan desde muy temprana edad, es número uno, tener un conocimiento muy amplio del tema, una ruptura del modelo, yo llamaría bidimensional, de moverse en la época, para pasar a un modelo tridimensional donde te moves en el tiempo, pero siempre en la atención al proyecto, más que en las razones que a los proyectos le dieron sentido. Y ese es un tema clave. Te voy a dar un ejemplo. Gideon en un momento habla de los hechos constitutivos. Los hechos constitutivos, dice Gideon, son aquellos hechos que una vez que desaparecen las razones por las cuales se producen, vuelven a aparecer inevitablemente, porque son soluciones tipo para muchas más cosas. Y da el ejemplo del muro curvo del barroco. Lo que yo intento hacer permanentemente es que el estudiante empiece a construir su cuerpo de ideas de la forma más amplia posible. Y esto está conectado con un tema que yo puse en mi plan de renovación hace ya de esos 20 años, donde ya advertía el problema que se iba a dar con la sobreinformación por internet, los medios digitales, etc. Y el problema para mí era la sobreinformación. Y lo que llegué como conclusión es que cuando vos tenés sobreinformación, se debe volver a los orígenes. ¿Por qué? Porque todos los problemas finalmente terminan en una raíz común. Doy el ejemplo siempre de las novelas de épicas o de aventuras, ¿no? Tomás, Transformers, o Duro de Matar, etc. Y es la historia de Odiseo, la de Perseo y todo. Y para todos sucede lo mismo. Y en temas de arquitectura, casi te diría que en Occidente particularmente, la monumentalidad es algo de lo cual no nos vamos a poder desprender, nos gusta. Tiene que ver con el muro, nuestros orígenes. Pero sí hago entender a un estudiante que nosotros vivimos en Occidente y que cuando pasamos a Oriente, cambiamos la mentalidad, cambiamos todo, ¿no? Por ejemplo, hay algo que estoy estudiando mucho ahora, es un doctorando, creo, tesis doctoral española de un colaborador de Campo Baeza, que se llama José Jarais, donde, si bien habla del grupo Saná, de Sejima y su socio, explica muy bien la naturaleza del espacio y el orden y organización japonés, que no tiene nada que ver con el nuestro. O sea, no existe el dormitorio, no existe el estar, sino son lugares que se usan aleatoriamente, por lo cual hay una nueva forma de flexibilidad. Entonces,
esa idea japonesa la pudimos transformar en un método ahora, para lo que llamamos una nueva forma de flexibilidad. Si bien en el tratado, y esto es muy específico, Sanan no habla específicamente de su origen japonés, pero es bastante claro cuando uno empieza a investigar el palacio japonés que esto que dice Harai es bastante cierto. Y si no es totalmente cierto, la hipótesis vale, porque la idea de Sanan que rescatan de los de Japón es que una forma de flexibilidad es prever las necesidades espaciales de un determinado programa, y en vez de hacer muros divisorios, hacer tantas habitaciones de dimensiones distintas que estén así. Y la verdad que el uso nos demuestra que es posible. Y ahí tenés una tercera estrategia. Y, y lo que, ahora volviendo al tema didáctico del taller, lo que tenemos en el taller por tradición es que es un taller de profunda vocación didáctica. Cuando empezamos a indagar de dónde venimos, mi padre era profesor, el padre de mi adjunto es profesor, el padre de mi otro adjunto, que ahora está retirado, también era profesor, el padre de la alumna que no es profesor, entonces vos sabés cómo es, o sea, Yo soy se hijo de, busca, ¿eh? soy hijo de profesora, así que también hay una vocación ahí por herencia. ¿Entendés lo que digo, no? Entonces, por ejemplo, es un taller donde tenemos a veces exceso de ad honorem, que quieren venir, que no los podemos parar. O sea, en ese momento estoy tratando de que nos mantengamos dentro de los límites que nos da la facultad, pero vienen igual, Claro. sin designación, sin nada. Entonces, eso te da yo llamaría un entorno, digamos, de funcionamiento donde vos sabés que, eh, sin caer en lo que se llamaría el modelo clásico de profesor-alumno, sino lo que tenemos realmente es un trabajo de interacción y de, digamos, estimulación en el cual el docente está al lado del alumno en dos formas que después te voy a explicar. Lo que tenemos es mucho compromiso y un taller que funciona permanentemente. A veces da la impresión, por el orden que tiene, que es una especie de escuela académica muy antigua. En realidad el orden tiene que ver con la acústica. O sea, nos ubicamos lo más lejanamente posible cada uno del otro. Eso nos da una geometría de aula para poder no invadir con el discurso de uno el discurso del otro. Hago este hincapié porque no sé si estás al tanto del tamaño y las dimensiones de los talleres de... Sí, Bueno, pensar que en el taller de arquitectura 1 tenemos 120 alumnos y son 6 mesas que armamos. Entonces el problema más difícil de manejar es que el discurso de un grupo no afecte el del otro. Hay talleres, por ejemplo, donde nos ponemos de espaldas, sí, porque hay uno que habla más, tiene más volumen que yo, por ejemplo, y en algún momento lo queremos matar, ¿no? Pero bueno, sí, el punto en realidad es que, y acá viene algo que les puede servir como historia, es que vamos pasando permanentemente, de acuerdo a cómo vienen los estudiantes, de modelos que van a un poquito más, no lo voy a llamar dogmático, yo lo llamo primera fe, ciertas certezas iniciales, a menos certezas iniciales, de acuerdo a cómo vienen los estudiantes. Quiero decir con eso, más preformados en el ciclo básico, en sus lugares de origen, etc., y además en sus deseos. O sea, también hacemos una percepción natural del tipo de estudiantes que nos llega cada año. Ahora, si bien el trabajo se orienta en los primeros cursos a instalar, digamos, en una forma de lo más, diría yo, prudente posible, todos los temas, que van desde las certezas hasta la ambigüedad y la duda,
el taller tiene una cierta línea en la cual es muy importante al principio el proceso y finalmente es más importante el resultado. Eso es lo que define el primer ciclo, y donde el resultado inevitablemente está marcado por el ejercicio común que hace la facultad, que es el ejercicio de tribunales, donde el ejercicio de arquitectura 3 es evaluado externamente. Si bien la nota final la tiene el profesor titular, es una buena forma de que el estudiante pueda, digamos, empezar a entender que su mensaje debe ser universal y no debe estar encasillado en el ámbito, digamos, de una determinada escuela, ¿no? Sí. En cambio, sí, No, 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 discúlpate, que ibas a seguir. no, hago la diferencia para seguir con esto, que en el ciclo superior, eh, históricamente es donde se plantean todos los cuestionamientos. O sea, el estudiante es realmente, yo digo, motivado para que cuestione todo lo aprendido. Hay una frase muy linda para mí de André Malraux, que es quizá el promotor mayor de la obra de Le Corbusier para la gente no perteneciente al ámbito de la enseñanza o la práctica arquitectónica, que era el ministro de Cultura de Francia, donde él dice que los artistas no nacen de su propio mundo informe, sino de la rebeldía que le provoca ver la forma que otros le han dado al mundo. Con lo cual, lo que está diciendo es que primero tiene que haber un conocimiento de lo previo y hay un cuestionamiento. Sigo en ese sentido y no sé si viste ahí que hay un escudito en mi imagen cuando se apaga de Zoom. Es el escudo de... Mi madre es era escocesa, entonces por naturaleza somos, digamos, cuestionamos todo. Y hay un lema que a mí me gusta de la Sociedad Científica Británica que dice Nullius in verba. Dice, en palabra de nadie, que significa más o menos piensa por sí mismo y cuestiona la autoridad. Ahora, todo eso significa que no es negarse a las cosas, sino entender de alguna manera cómo son las cosas y a partir de ahí cuestionarlas, ¿no? En el ciclo superior, nuestro deseo es que esto fuese así, pero depende muchísimo de lo que podríamos llamar el tipo de estudiante que tenemos, el momento en que los estudiantes están en cuanto a el mundo en el que se mueven, ¿no? La total dimensión de la vida de un estudiante. Y otra cosa que para mí es muy importante, que yo lo llamo, que para mí lo que debemos ajustar siempre, madurez y contenidos. Yo soy un convencido de que hay ciertas cosas que necesitan de una madurez humana y no de una madurez solamente académica para que las podamos comprender. Entonces, mi lucha permanente a veces es cuando un docente que estuvo en el último curso pasa al primero y con todo el entusiasmo empieza a hablar de cosas que no hay que hablar. La anécdota es de un profesor amigo que se quejaba de que en el colegio secundario, en primer año, le querían enseñar teoría atómica a los estudiantes, ¿no? Y él dice, antes hay que enseñar electrónica. Y yo le digo, mira, no hay que enseñar tampoco electrónica en primer año, hay que enseñar otras cosas básicas como física. Entonces, ese es un tema más difícil de administrar, porque está por un lado el entusiasmo del docente que quiere además probar sus últimas cosas, que yo llamo los apetitos personales que tiene cada uno como profesor y que son inevitablemente necesarios, porque si no, no habría educación, ¿no? La Sí. segunda pregunta que tiene que ver un poco con lo que ya mencionaste, ¿no? Hablabas recién de la evaluación de un proceso y también de un resultado al final. Tiene que ver con esta cuestión del proceso vinculado a cómo podrías definir, pensando también en lo que nos toca, que es enseñar, qué es proyectar, pensando en la acción, ¿sí? No en el resultado. Y también pensando en una definición que sirva justamente para este planteo desde lo didáctico. ¿Cómo entienden en la cátedra qué es proyectar? Mira,
La pregunta, como siempre, es una pregunta compleja, porque te doy una idea hoy. Estamos discutiendo si volvemos a usar el término composición, por ejemplo, o usamos el término diseño, ¿entendés? Estamos por volver a usar el término composición, lo discutimos bastante, porque creo que ya está fuera del contexto en el cual fue tan agredido respecto de su relación con las ideas previas. No nos olvidemos que la enseñanza de arquitectura y proyectos en nuestro medio fue, ah, tuvo un proceso disruptivo y vio dentro donde la influencia del movimiento moderno echó por tierra todo conocimiento previo, toda teoría previa. Nosotros tenemos varias definiciones para, fíjate, para la cuestión que nos mueve. La primera, yo hago una separación entre disciplina, enseñanza y profesión. Eso para mí es clave. Entonces, proyectar para mí, el proyecto es primero una tarea no necesariamente creativa, por eso digo, es una tarea de síntesis, donde uno termina finalmente asociando soluciones, temas que uno va comprendiendo o relevando de lo que podríamos llamarse el estudio, la percepción, etcétera, y que da como resultado distintos productos que pueden llegar a ser desde un edificio hasta una ciudad o hasta, si querés que te diga, la pequeña composición de una solución de tipo abstracta o ideal de cómo proceder con ciertas cosas. En realidad no me... A ver, hay cosas que para mí son bastante claras. Proyectar finalmente, yo vivo de una tradición permanente en el área de proyectos, porque cuando estudiaba, trabajé en una agencia de publicidad. Entonces, el tema del diseño y el proyecto están en todos lados. Y ahora tenemos además un tema etimológico que es por yo diría, la difusión del lenguaje especialmente de los norteamericanos, que llaman proyecto a todo, ¿no? Tendríamos en ese sentido una necesidad de revisar absolutamente el término. Si vos me decís a mí que estoy ahora, y estoy tratando de revisar también ese término. O sea, ¿por qué? Porque si proyectar fuese en los términos de los seguidores del movimiento moderno, no los maestros que sí lo sabían, una cuestión creativa, ¿no? Donde un determinado problema o necesidad se resuelve básicamente con una acción creativa, estaríamos equivocados. Si lo hiciéramos recurriendo a los tipos conocidos, también estaríamos equivocados, porque siempre hay una modificación permanente de lo previo en torno a una mejora. Entonces diría que justamente el proyecto es una acción que te voy a dar 3 definiciones que podrían ayudar. La primera es la que guía el proyecto para mí en el ámbito de una universidad que ha un determinado título, que es un título habilitante, que es reflexión en el arte de construir, ¿no? Entendiendo que el arte es un concepto, una serie de preceptos para hacer algo bien, y la reflexión es la permanente revisión en atención a qué se hace eso, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda definición es que el proyecto es una tarea de mediación, donde los distintos factores que te nombraba hace un rato, por ejemplo, el lugar de emplazamiento, la capacidad de recursos que se tiene, el programa y el ámbito donde se hacen, deben ser de alguna manera integrados, por eso usé el término síntesis, que es integración, a través
de una solución, en este caso particular, física, ¿no? Que es, y acá viene el tema, organizar, estructurar y darle un aspecto final. Y además, y eso es lo más importante, entender la lógica del emplazamiento. El emplazamiento, que lo puse al principio del plan de labor, es una de las cuestiones más difíciles de entender, porque uno emplaza una obra no solo en un lugar físico, sino en un entorno cultural, en un entorno económico, etc. Pero si tomamos nada más que el físico, el entorno o el lugar de emplazamiento, es ahí donde de alguna forma uno tiene que tener claro la cantidad de variables que va a afrontar. Y ahí es donde en el taller tenemos una particular atención al tema. Yo, de hecho, si ves ahí atrás, hay esto acá es un premio de la Unión Internacional de Arquitectos de mi tesis de estudiante de último trabajo, que fue justamente sobre las mecánicas de emplazamiento. O sea, el siglo XX está dividido, por llamarlo así, por dos mecánicas de emplazamiento. Una que es la que deriva del CIAM, o sea, la visión del movimiento moderno del edificio, que es prácticamente una pieza autónoma que se mete en la ciudad. Ayer leía un poquito la introducción del libro Complejidad y Contradicción de Venturi, y lo dice mucho mejor que yo. El que introduce a Venturi dice básicamente esto, dice: Le Corbusier se inspiró e inspiró a mucha gente en el modelo del templo griego, cada vez más omnipresente, la obra prístina, ¿no? Bajo la luz del sol, el juego volumétrico, y que daba como resultado un edificio que podríamos llamar pabellón en el parque más habitualmente. En el libro de Complejidad y Contradicción de Venturi, en el prólogo, quien lo presenta dice que Venturi, a diferencia de Corbusier, se inspira más en las fachadas de los edificios de Italia, donde la fachada en realidad es un elemento de mediación, que por un lado cierra el edificio, resuelve toda la complejidad interna y además termina armando la calle, el vacío. Entonces, en esta suerte yo te diría de ambigüedad en las corrientes de pensamiento, lo que tenemos finalmente es que prestar atención a esta tarea mediadora, fundamentalmente, porque es lo que en ese momento más pesa. Volviendo al tema del taller, sí, el taller se caracteriza por darle al emplazamiento, y a veces se confunde con contextualismo, la mayor atención posible en términos de ajuste, porque en realidad, una vez que se plantean las tres formas de emplazamiento, que yo las puse como extremas en un triangulito, ¿no? Es el edificio aislado, te doy un ejemplo, el refugio del Monte Rosa, que es un refugio de alpinistas donde no hay nada alrededor, ningún hecho cultural, un pabellón en el parque, o sea, llamamos pabellones, imagínate la Casa del Hombre de Corbusier-Suisse, y por el otro lado, un edificio de tejido, llamarlo, normalmente uso como punto de partida el Colegio de Médicos de Dennis Lasrum en Londres, simplemente porque se consigue mayor documentación de algunos ejemplos de extranjeros que de verdad hay acá, porque podría usar el Automóvil Club de Vidal, pero no consigo los planos. De esos edificios que yo cito, tengo los planos de proceso, las primeras ideas, porque están en las fundaciones. Entonces, pero lo que trato es de poner, desde el caso particular del emplazamiento de este edificio, cómo el autor ha tenido que mediar en esa tarea de proyecto, no solo con la organización del programa, que es muy complejo, sino también con el sitio, y si querés llamarlo así, con la cultura que envuelve de alguna manera toda una sociedad, ¿no? No es lo mismo para mí hacer un proyecto en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, que es más en el conurbano, te diría, y ni siquiera en la parte conurbana donde estoy ahora, que en la parte conurbana donde me crié. O sea,
me crié en un barrio de gente, digamos, la mayoría técnicos, obreros, de origen italiano, todos constructores, o sea, como digo yo, la capital, digamos, de la solución vernácula. Ahora estoy viviendo en un barrio más bohemio, que es en el Bajo de San Isidro, donde somos todos ambientalistas, entonces los árboles nos tapan, se nos mueven las casas. Y vos vas a Buenos Aires hoy y ves una ciudad que tiene una lógica muy distinta. A mi juicio, no quiero hacer un juicio físico, pero se están perdiendo tradiciones que para mí, insisto, modifican esa visión del proyecto de autoría única, ¿no? O sea, en Buenos Aires hay algo, y en Argentina que se reproduce en todos lados, que es singular y lo hace única, que es el arbolado público. Y el arbolado público no es ornamental, es arquitectónico. O sea, la misma especie, a la misma distancia, constituye que cada bloque digamos, de árboles está armando un dosel arbóreo, y ya no es una pieza ornamental, sino que compone espacio. Y si vemos entonces que hay por un lado tradiciones que no se pueden desconocer, te mencioné que hay tipos preexistentes, el diseño es justamente una integración, digamos, o una mediación creativa, que a mi juicio no se puede definir con un único término, ¿no? Bien, para repasar entonces, me decías las tres definiciones, porque por ahí se me perdió la última: una reflexión del arte de construir, una Sí, mediación, y la tercera. dije una mediación creativa, Ajá, bien. y la tercera es más compleja, se define como que la arquitectura es un estadio intermedio entre el encargo perdón, es algo que se produce o se visualiza o se constituye en una instancia intermedia que puede estar entre el encargo de la obra, el proceso de proyecto o la misma obra. Entiendo. Eh, Eso está ligado a perdonadme, voy a hacer una broma, pero si me pedís más principios, tengo más todavía. Usé tres nada más. ¿Por qué? Porque soy un proceso de búsqueda, ¿entendés? O sea, de revisar todo. Pero esa definición la encontró un profesor de teoría con el cual yo compartía en aquel momento muy joven el taller, y yo era su ayudante, donde él decía que, eh, por ejemplo, te doy un caso concreto. El Guggenheim, el Museo de Escorial, la arquitectura se produce en la convergencia. Es el momento en que Eda von Ribay, no sé si estás al tanto de quién era Eda von Ribay, No. bueno, es el personaje clave de ese museo, de la misma manera que la hija de Seagram es la personaje clave para que Mies haga el Seagram. Era estudiante que trabajaba con él. Si no, eso hubiese hecho el Seagram. Eda von Ribay era la curadora de Guggenheim, y que estaba interesada en un tipo de arte, por lo cual es ella la que promueve el modelo helicoidal, y es ella la que busca a Front Wright y lo conecta con Guggenheim. En el 2005, el MoMA, el Museo de Arte de Nueva York, publicó una reivindicación, porque como era von Ribay, se peleó con Guggenheim, y Guggenheim, tipo muy poderoso, la borró del mapa, Claro. hizo desaparecer todos los documentos, todo. Entonces, varias generaciones creyeron que el Guggenheim era una idea, digamos, de Frank Lloyd Wright, y en realidad era conjunción o convergencia de un comitente lo suficientemente, digamos, plástico para aceptar un modelo, una persona con convicción, que era Ribay, y un arquitecto capaz de resolver el tema. Entonces la arquitectura diría que pasó en esa primera charla de repente. ¿Me seguís ahí entonces? Pero hay obras que te demuestran, el Colegio de Médicos te demuestra que la arquitectura aparece en un momento intermedio, que es cuando él abandona el modelo de un único pabellón o palacio, que es lo que le demandaba de alguna manera el programa, y decide apelar a tres edificios.
¿no? Descompone un edificio que podría ser un edificio compacto, un edificio complejo, en un complejo de edificios, ¿no? Entonces ahí es donde, eso es lo que yo pretendo que entienda en un quinto curso, ¿no? Otra frase que ayuda al tema es, por ejemplo, una definición de Caetano Pese, creo, que decía que Le Corbusier hizo arquitectura 2 veces en su vida. La primera vez con la Bien-Savoie y la segunda con la Tourette, y todo lo demás fue un proceso para llegar a esas 2 obras. Ajá, claro. Fíjate la visión de ese tipo, ¿no? Ujú. A mí ni se me hubiese ocurrido pensar así, pero esos tipos que son tan, insisto, brillantes, con lo cual también hablan del proceso, y a mí me pegan mucho porque dan esperanza a cualquiera. O sea, yo fui educado con un mandato que era que toda obra debería ser excepcional, y eso es una locura. En cambio, cuando vos entendés la idea de que esta obra es la construcción de un proceso que va a llegar en esta obra, le das esperanza a la gente, le generás confianza y producís una sociedad que funciona más articulada, ¿no? Claro, sí. Alejandro, retomando algo de lo que comentaste al principio, la siguiente Sí, pregunta, porque ya comentabas, ¿no? No sé si para reafirmarla te volvería a preguntar respecto a cómo es entonces que se aborda la enseñanza de la práctica proyectual, pensando en esta acción, en este proceso que vos estás comentando, que en algún momento mencionaste que tiene la práctica, pero también tiene unos ejercicios teóricos. ¿Qué es lo que se diagrama? ¿Cómo se pauta justamente poder abordar estas definiciones que un poco recién das sobre lo que es proyectar, ¿no? Con los estudiantes? ¿Cómo se pauta bueno, la enseñanza de la práctica proyectual? lo primero que te voy a comentar es lo siguiente. Es cuando vos tenés un taller de 5 cursos y donde todos son arquitectos, das lineamientos generales, ¿está? Y cada uno tiene que tener la libertad más o menos de interpretarlo y llevarlo a cabo como mejor le parezca. Ahora, en el caso nuestro hay una comunidad, digamos, de pensamiento que lo hace bastante más sencillo. Por ejemplo, en el primer curso, la gente del primer curso es extremadamente metodológica. Hay un cronograma que se sigue muy, yo te diría, muy a rajatabla, donde se comienzan con ejercicios temáticos, básicamente separando temas clave. Por ejemplo, hay un ejercicio donde se habla nada más que de emplazamiento. Hay un segundo ejercicio donde se habla, por ejemplo, de usando varios modelos, formas de interpretación de la relación entre la forma, la función, el programa. Los famosos 5 puntos de Meyer son los que le dan base a esta ejercitación. Después hay ejercicios de tipo instrumental, ejercicios de dibujo, etc. Y hay un ejercicio de proyecto 2, uno que es un ejercicio de forma y espacio, y hay otro ejercicio de proyecto completo. El de forma y espacio generalmente es un espacio recorrible o algo así, y el ejercicio de proyecto sí es, inicialmente, el tema que más nos interesa al principio es la domesticidad, porque es el nexo entre lo que un estudiante seguramente conoce y sobre el cual tiene prejuicios, y sobre el cual se puede operar un poquito. En el segundo curso hay ejercicios un poco más complejos. Hay uno que lo maneja una profesora que está conmigo hace muchos años, que tiene que ver con la teoría de sistemas. Ya es un ejercicio con ciertos niveles de abstracción. Hay otro ejercicio temático que es aspectos de la forma y el espacio, donde se trabaja en 2 aspectos de la forma. El primero es el juego de texturas y luces, o sea, modelar la luz a través de la forma, y el otro es uno de lenguaje técnico expresivo, óptico plástico, ¿no? Que es manejar lo que podríamos llamar los 4 elementos que define Semper, ¿no?
cómo es el modelado de los sólidos, cómo es el modelado de los entramados, etc. Y después hay un ejercicio de proyecto que llamamos inserción, que es ahí donde instalamos más intensamente la visión del taller sobre lo que los ingleses llamaron en un momento infill. Infill es una forma de inserción en la cual realmente la mediación y el contexto en el cual la obra nueva se inserta tiene que tener una convivencia realmente sólida con el medio en el cual se emplaza, a manera de establecer un continuo en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? Elegimos ejemplos donde hace falta tener esa visión. Por ejemplo, la palabra que define esto por definición como antecedente es que el lugar de emplazamiento es básicamente lo que se entendería como un arreglo. Te voy a dar un ejemplo clarito. La plaza de Abedón o cualquier plaza barroca es una unidad donde todos los edificios participan de una serie de cuestiones comunes. Pero si analizás, por ejemplo, la costa del río que atraviesa Budapest, vas a ver una serie de edificios que son todos muy parecidos, pero distintos cada uno, que participan de ciertas cosas comunes. Cuando los ves en su conjunto, tienen unidad, tienen jerarquía, tienen todo, pero se nota que si vos sacás una sola de esas piezas, la cosa se viene abajo. La analogía que hacían los ingleses era la de una boquita con los dientes. Y decían, ¿qué pasa cuando se pierde un diente? Los dientes son todos distintos, tienen roles distintos. Entonces, de lo que hablan los ingleses, pueden meter una pieza en un determinado contexto que se articule, que sea articulador entre lo que hay y lo que sigue, pero además fundamentalmente armando la calle, la plaza o el espacio exterior, no tanto el conjunto de edificios. La no comprensión del término arreglo ha hecho que en Buenos Aires, por ejemplo, APH, que es la normativa de preservación de los edificios, termine preservando un edificio solo, que ya perdió los edificios que lo acompañaban. Entonces, para mí era mucho más valioso un conjunto de 10 fachaditas italianas, hechas por constructores bien hechas, enfrentadas, que armaban una calle maravillosa, que conservar una sola porque era la mejor. No sé si se entiende el concepto de arreglo. Entonces, ese es el ejercicio de arquitectura 2. El ejercicio de arquitectura 3, por toda honestidad te digo, reexplica más o menos la lógica de 2, pero llevando los temas, estos que te comentaba, a una dimensión más elevada, teórica más elevada, y finalmente hay un ejercicio de proyecto que llega hasta los detalles constructivos. ¿Por qué? Porque el plan de labor lo obliga a articular con la materialización del proyecto. Con lo cual ahí hay una suerte de edificio lo más parecido a lo que podríamos llamar indicios de un proyecto completo y no de un anteproyecto. Y es un signo distintivo, sí, del taller hace muchos años, tratar de llegar a esa instancia donde, si bien no es un proyecto, de todos los signos de que el deseo es un proyecto. O sea, hay mucho trabajo de lo que llamamos ajuste constructivo. El lenguaje técnico expresivo se estudia muy bien, y hasta te diría que en ese sentido, un poco haber estudiado muchísimo la tradición de maestros argentinos como de la Torre, Sánchez Lagos, o el mismo Cepra del primer inicio, su tradición ladrillera, ¿no? Y los maestros como Sacrist, etcétera, que han hecho del lenguaje una articulación muy clara con la honestidad estructural, etcétera, nos llevó a trabajar mucho en ese camino, que a veces nos sale no muy bien, porque cuando vos haces que un edificio se termine construyendo, pierde mucha de la gracia que tiene un diseño conceptual. Si vos ves, por ejemplo, los diseños conceptuales de Masdar, la ciudad
de cero emisión que hizo Norman Foster ahí en los países árabes, y ves la cosa construida, no tiene nada que ver, ¿no? En uno es una dimensión etérea del Jalí, y en el otro son las piezas que parecen dos ladrillones hechos. Entonces, a mí me gusta de alguna forma admitir que cuando el proyecto se consolida, pierde un poco de la gracia que tiene, y hay que aprender a valorar ese punto final y no tanto el proyecto inicial, ¿no? No sé si con esto te contesté un poquito. Sí, sobre todo muy detalladamente, que es lo que te agradezco para seguir la descripción de cómo se avanza en los años. La última pregunta del primer bloque, eh, te consulto, ¿cuáles son los objetivos, cuáles son las marcas, estos procedimientos que aparecen en la práctica de los estudiantes que sirven para empezar como a determinar desde el punto de vista docente, ¿no? Hacer una evaluación de que empiezan a haber un aprendizaje del control o de la expertise de la práctica proyectual? ¿Qué es lo que ustedes miran en esa producción durante ese proceso que empieza a hablar de que el alumno empiece a incorporar los conocimientos de la práctica proyectual? Mira, te voy a comentar algo que también hace un poco a cómo corregimos. Un profesor que yo quiero mucho y respeto dice que corregimos por síntesis. O sea, que no desagregamos las cosas, sino que hacemos una visión. Esa síntesis se produce, ¿por qué? Porque vos tenés una relación intensa con el estudiante, en el buen sentido. Pero te podría decir que si bien, voy a aclarar algo que te va a servir. Nosotros somos de la formación que podría llamarse en los términos de la vieja escuela. No sé si viste de las películas, es El viejo lobo de mar y La Marina Nueva, de las películas norteamericanas. Somos de los viejos lobos de mar, o sea, hechos sobre el hacer y aprovechando de alguna forma el mensaje familiar. No sé, mi padre tenía algunas máximas, por ejemplo, todos los estudiantes para vos son importantes, especialmente los que no te caen simpáticos, porque tenés que saber que cualquiera de ellos es potencialmente una persona que puede cambiar las cosas. La segunda era que él les tomaba una prueba sin necesidad de que fuese evaluatoria, cada 15 días en lo que él enseñaba, cuando el plan decía que no. Y cuando le pregunté por qué, me dijo para fomentar el hábito de estudio, porque el hábito de estudio necesita. Entonces, casi se diría que muy naturalmente evaluamos o planteamos las cosas, pero se diría para objetivarlo, contestar su pregunta, que la primera que hacemos es, primero que nos ponemos al lado del estudiante y de una forma u otra, ya por experiencia sabemos qué tipo de perfil, ¿no? En el buen sentido, de persona o estudiante es. En cuanto a, sabemos qué cosas le va a costar más, qué cosas menos, si son tímidos. La segunda cosa es que en los primeros cursos es muy importante que por lo menos la parte instrumental que se puede aprender la cumplan, y después analizar la evolución. O sea, si arrancó del punto A al punto B, o se arrancó del D y llegó al C, o sea, lo que medimos es la evolución, porque es muy desparejo en la universidad el origen o la llegada, ¿no? La segunda cosa que analizamos es, finalmente, dentro de las variables, un poco cuál fue el resultado, pero no es la variable definitiva, sino que la variable definitiva en el primer curso siempre es la evolución. Si me decís a mí en términos de contenidos, yo disparo mucho más contenidos de los que debería marcarme el programa, y digo, el que tome cada uno de acuerdo a su motivación.
O sea, yo les digo, no me interesa que toquen los 10 temas que tienen la teórica. Es como si hicieras una medio mundo, ¿no? Dices, yo creo que a alguno le quede uno de estos. Porque como yo fui docente en arquitectura 1, 2, 3, 4 y 5, pude experimentar, por ejemplo, que alumnos por los cuales vos dirías no le veo mucho futuro, se transformaran en los tipos más importantes del quinto curso. Te doy por nombre y apellido: Rafael González Almazor. En arquitectura 1, un tipo sencillo que apenas podía dibujar; en quinto curso, un tipo brillante. ¿Está? O uno de los adjuntos que está conmigo, que dibujaba en primer año, fue alumno mío, dibujaba con una Parker 45, hacía los planos, imagínate, con una Parker, y de repente hoy es uno de los mejores dibujantes que yo conozco. Entonces, sí creo que el proceso y esa dedicación se ve. En los cursos superiores empezás a ir, digamos, mirando estas dos cosas, y evidentemente en el último curso, si bien la regla tradicional del taller era ir al resultado, también evalúo el proceso. ¿Por qué? Por lo que te dije, o sea, no sabes nunca quién se va a escapar después. Hay algo importante que tiene que ver con nuestro modelo educativo, y es que hay que ponerse al lado del estudiante, para mí. Una de las cosas que me motivó hace muchísimos años digamos, a mantener una determinada línea fue un texto que leí de Lanari, un famoso médico y profesor de la Universidad de Buenos Aires, que decía que el verdadero profesor se ponía al lado del estudiante y compartía los mismos problemas. Cuando yo era estudiante, nuestros profesores eran bastante críticos. Te estoy hablando de 1970 y pico, 74, o sea, el estudiante tenía que resolver todo. Y yo llegué a la universidad esperando, como persona que venía de un medio bastante austero, y que la universidad era un lugar donde vos podías hacer un verdadero crecimiento. Y la verdad es que digo, no puede ser que todo lo tenga que adivinar yo, porque finalmente era como una adivinanza, ¿no? Y cuento la anécdota siempre que estuvimos un año haciendo una plaza, y donde el profesor, yo venía con la plaza y me decía, bueno, puede ser, está bien, o no, vos pensás. Era el Nubio sin verla a la enésima, ¿viste? Y al año siguiente me fui a otro taller, y me acuerdo todavía el primer día que un profesor con mucho entusiasmo hablaba de Daniel Sabá. No me acuerdo qué dijo, la verdad, sino me transmitió entusiasmo la forma en que él me contaba eso, y no pretendía que fuese una clase magistral ni nada por el estilo, sino explicar algo. Y dije, bueno, acá hay una certeza, mal o bien de algo me puedo agarrar. Ese profesor tampoco era muy generoso. Me hacía unas esquemitas que cuando yo salía de la facultad con mis compañeros, digo, ¿qué es esto? Corte, planta, vista. No, así era. Y en ese momento yo trabajaba en una agencia de publicidad como aprendiz. Y ahí era distinto. El jefe de arte primero te enseñaba métodos, aspectos instrumentales, y después te largaba a hacer algo. Y finalmente fui a trabajar con ese profesor que era tan crítico, pero que me había entusiasmado, y el estudio era totalmente distinto. Se sentaba al lado mío y me contaba con mucha precisión, dibujando, cómo iba haciendo el proyecto. Y me decía, no, las escaleras son así por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo dije, no, esta es la forma de enseñar. No me vengan a contar. Y yo fui a Arquitectura 1, y me acuerdo que debo haber gastado las lapiceras, digamos, acompañando al mensaje con una imagen. Esta es la clave. El dibujo es una imagen de lo que querés decir. Y el estudiante sentía finalmente que lo había hecho él. ¿Me entendés?
Y tampoco yo le daba una gran certeza, no digo esto es así, eso puede ser así. Y ahí me di cuenta que en una disciplina como la nuestra, las palabras no alcanzan, ¿no? Hooper tiene, te digo de mis frases, tengo otra frase que pongo el primer día en RA, que si se pudiese contar con palabras, no habría razón para pintar. Hay un lenguaje muy amplio que es el lenguaje de las imágenes, de los objetos. Y un arquitecto puede hacer arquitectura, cualquier persona, si maneja ese lenguaje, aunque no sepa hablar. Y ahí es donde a mí me interesa muchísimo que los docentes usen de hecho el pizarrón para hablar, y que los alumnos también usen el pizarrón. Tengo unos pizarroncitos que tenemos ahí, de 80 por 60, le doy uno a cada uno, y cada uno tiene que dibujar. Y estudiantes, todos tienen que hablar con el lenguaje gráfico, ¿no? Hay personas que no logran trascender el pensamiento de la construcción del pensamiento con imágenes. Te voy a dar un ejemplo. Yo damos el paradigma del polaco por un estudiante que yo quería mucho, que tenía ese problema. En la arquitectura 3 impresionó a todo el taller, que éramos 60 alumnos, sus profesores, cuando se les pidió que hicieran un museo naval, ¿no? Ahí en la zona de Retiro, y él hizo la descripción, trajo un papelito, escrita por escrito, dijo, me imagino un edificio en el cual los componentes, digamos, se eleven en las alturas emulando el velamen de una fragata de tipo tanto, el espejo de un barco. Hizo un relato fascinante que a mí me inspiró enseguida como profesor. Yo no era docente de 3, era docente de 1, pero dije, qué lindo lo que dijo, bla, bla, bla. Y resulta que cuando fue a proyectar no tenía una sola imagen para eso. Y ahí empecé a darme cuenta de que él pensaba en palabras. ¿Me entendés? Y justamente a esos estudiantes yo ya los tengo absolutamente ya contenidos, y trabajo profundamente en que dejen de pensar en palabras y empiecen a desarrollar imaginería. Y el producto es que esos estudiantes son más tendientes a leer textos que a mirar imágenes. En ese momento, no quiero dar el nombre, es una estudiante del Nacional Buenos Aires que tengo un gran aprecio, y lo hablamos con ella, ¿no? Es una persona brillante, pero estamos tratando de que equilibre, ¿no?, sus conocimientos, digamos, en lo que podríamos llamar la expresión lingüística, con la expresión gráfica, digamos, ¿no? O sea, que las cosas que piensa y elabora tengan un correlato físico. Concretamente, es pasar de un pilar o un dolmen escocés a una columna corintia, ¿no? Hacer todo ese proceso. Pero como te darás cuenta, con el tiempo vas captando qué tipo de estudiante hay. Exacto. Bien, Alejandro, para continuar en este segundo módulo, yo voy a retomar ahora algunos conceptos que son como el eje de mi trabajo y desde los cuales ordeno la reflexión. Y particularmente te voy a consultar por cómo se entiende en el marco de la propuesta de enseñanza la idea de la existencia de un pensamiento proyectual, si es que este término se plantea para la discusión o ordena la discusión, o quizás no es tocado de esta manera. Si tuviéramos que pensar y definir qué es el pensamiento proyectual. En realidad, como te señalaron un poquito anteriormente como indicios, en realidad no estamos tan enfocados en ese término, pero seguramente por acciones que estamos haciendo, inevitablemente estamos yendo hacia ese lugar. Te diría que lo que estoy tratando es de hacer la síntesis de todas las cosas que nos preocupan proyectualmente para llegar a una conclusión. Y no tengo temor en decirse que todavía lo estoy construyendo, o sea,
Hay personas que tienen la definición muy clara, pero a mi juicio, por cómo veo la evolución general media de la arquitectura en el mundo, no solo acá, se está transformando en algo así como una cuestión más similar a la búsqueda de productos que el clásico pensamiento que definía eh, el lugar de habitar, ¿no? Ujú, Hasta el punto que es lo que de alguna manera tenemos que entender. eh, Yo uso mucho lo de los triangulitos. Tengo un triangulito que dice firmitas, subsidias y venusas, pero tengo otra que dice encargo, comitente y recursos, que es la forma en que me educaron a mí según el consejo profesional. El arquitecto era quien recibió un encargo, el comitente era el que lo pedía y los recursos es lo que había. Y el triángulo actual para mí es distinto. Hay un cliente, un arquitecto y un producto. Es el modelo del desarrollador, ¿no? ujú, Yo no, a los alumnos les digo, no hablen de cliente, hablen de comitente. Porque la diferencia entre cliente y comitente es radical, o sea, plantea cómo el ejercicio profesional nos ha formado. Pero la realidad es que el mundo se está transformando en un cliente, un producto y y alguien que vende el producto, ¿no? Entonces, eh, respecto al pensamiento proyectual, sí podría decirse que hay indicios en lo que hacemos o en nuestros apetitos que tienen que ver, por ejemplo, con la búsqueda de estrategias, ¿no? Ortega y Gasset decía, por ejemplo, que él no podía definir el arte, eh, porque ni siquiera los artistas se ponían de acuerdo, pero sí podía decir que él podía reconocerlo por la presencia de una técnica. Entonces se diría que una forma de abordaje de un problema arquitectónico para mí es lo que fija el pensamiento proyectual. Ahora bien, eh, si bien no tengo una respuesta, es mi preocupación permanente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Estoy hace un mes trabajando de cómo usar las tres cualidades vitruvianas para sentar una especie de pilar didáctico para los más jóvenes. O sea, cómo se debe interpretar la clásica utilidad, o cómo se puede interpretar la vedustas, o cómo firmitas. Encontré en Peter Collins, que está ahí el librito atrás mío, una definición maravillosa, que es que la arquitectura debe tener buena planificación, construcción pura y aspecto agradable, ¿no? Un término tan genérico que me permite luego decir que a los estudiantes que no puede haber aspecto agradable si no hay una utilidad bien desarrollada, como que todos están conexos. Y basado en un artículo de Panofsky hace muchos años, que lo llamó el Classical Split, el tipo agarra las tres cualidades vitruvianas, las pone arriba y va aumentando el significado a medida que pasa el tiempo. O sea, lo que en un momento Vitruvio planteó con mucha sencillez, hoy es de una complejidad absoluta. Hugo Hogan, el diseñador de Noblex, habla en su momento de la esencia, digamos, del diseño industrial, y habla de el planteo de una necesidad que debe ser satisfecha, el manejo de los recursos para eso, y lo cierra con una planteo. Una vez que se satisface la necesidad, se satisface el deseo. El deseo básicamente es el aspecto. Si vos lo pensás en cualquier ser humano, cuando un artesano hace una silla, primero pone cuatro patas. Y cuando terminó las cuatro patas, dice, bueno, y si le hago un ruedito acá, o sea, el proceso de embellecimiento o satisfacción del deseo es el que definiría el tercer término de Venustas. Ahora, leyendo hace poco un artículo,
esta definición vitruviana, en el tiempo, los términos iban cambiando en el orden. En algún momento se decía primero Usirisas, Firmisas y Venustas, y en un momento se empieza a decir Venustas, Usirisas y Firmisas. ¿Por qué? Porque Usirisas y Firmisas ya no pertenecerían exclusivamente a la arquitectura como tema. En cambio, la apariencia es algo que es muy específico de los arquitectos. No se lo podían, y la teoría se centraría así. Con lo cual te diría que con un tema tan fluido como el nuestro, ¿no? El pensamiento proyectual está presente siempre, pero no se llega a racionalizar tan intensamente por lo que te voy a decir ahora. Lo terriblemente complejo que es. Mira lo que te digo, es muy complejo. Ahora, Cuando se hablaba de lo que estaba trabajando, estoy trabajando en un glosario. Yo ajá, en mi clase de la voz digo que hay que objetivar los temas. Y si cuando vos agarrás la palabra énfasis, ¿no? Que para nosotros que venimos de los libros de origen mediterráneo, latinos, énfasis es la corrección óptica de la columna griega, ¿verdad? ujú, Para algunos autores anglosajones, el énfasis es la expresión de la columna que se está comprimiendo, expresión muscular de la fuerza, ¿está? Y si vas un poquito más atrás y ves el templo de Paestum, ¿no? Que las columnas son prácticamente barridas, no me digas que corrección óptica, son más bien cosas comprimidas. Entonces, según la cultura, entonces, como nosotros somos una sociedad que se ha alimentado de textos de todos lados, como en la matemática y todo, no podemos desconocer la complejidad del tema cuando tomas un término. Entonces, cada vez que explicas algo, tenés que hacer un glosario. Entonces, me da la impresión de que ni siquiera queremos ocuparnos de definir algo que hacemos sobre la marcha, ¿no? sí. Pero Alejandro, hay un pensamiento proyectual, sí, sí lo hay. sí, retomando algo que me comentabas antes cuando te pregunté por proyecto, la siguiente pregunta tiene que ver con, como yo particularmente creo que hay un pensamiento proyectual. Si lo pudiéramos describir a través de estos elementos que vos recién decís, si pudiéramos objetivar cosas que hablaran de esto, ¿no? Hablabas antes de, por ejemplo, de integrar variables. Hablabas de algo de creatividad. Hablabas también de resolver a problemas. ¿Te parece que estas podrían ser estos datos que podrían estar hablando del pensamiento proyectual? Estas procedimientos o dinámicas que se dan durante la acción de proyectar que el estudiante pone en acción para poder llegar a ese resultado final que es el proyecto? Mira, el tema es el siguiente. Ah, eh, yo, por ejemplo, en los últimos años, por un problema, digamos, que te comenté y después te explico, tuve que dejar el estudio. Yo tenía un estudio que no digo que me iba súper, pero me iba bien, con un socio muy activo en conseguir encargos, y me dediqué a asesorar estudios. O sea, me transformé en un consultor de diseño, que es el sueño de cualquiera. No pagan bien, pero... Y lo que me di cuenta es que la mayoría de las soluciones a los problemas que tenían que ver mucho más con el conocimiento y el estudio de antecedentes y casos que con soluciones creativas. Te doy un ejemplo. El primer asesoramiento fue el que me llevó a asesorar estudios, fue un estudio muy importante de acá de la zona, que tenía un cliente muy importante, de esos famosos, que estaban haciendo una casa en un barrio cerrado, que tenía una pequeña bardita, ¿no? Y daba un campo de golf, bueno, esos proyectos que tienen algunas personas con mucho dinero. Y ellos le habían armado 3 volumencitos, ¿no? Y me contaban que hacía un año que estaban con el proyecto y nunca lo cerraban. Y me dijeron, ¿qué opinas vos de esto?
Y yo me di cuenta que a esos 3 volúmenes le faltaba un basamento. Es una solución tipo cuando vos tenés que armar básicamente una composición que no se logra articular por la diferencia de las piezas. Les hice unas perspectivas, yo dijo muy bien, y fueron a la reunión, y cuando volvieron me dijeron, nos acaban de confirmar el proyecto. Entonces el pensamiento proyectual es un pensamiento, digamos, de articulación de lo que podrías llamar impresiones, conocimiento, especulaciones, ah, y lo que yo llamo tradiciones que vos reconoces. En los matemáticos muchos buscan descubrir patrones, ¿no? Patrones de comportamiento, etc. Y yo creo que se trata un poco de eso. Cuando te dije que no tengo buena memoria, tampoco mi cabeza funciona linealmente, sino que funciona en base a preguntas. Fíjate que vos me estás contestando y me obligás a reflexionar. Y te diría, por ejemplo, que estaba hablando el otro día con los docentes. Digo, a mí me interesa que los alumnos no reconozcan lo que está a la vista, sino lo que está debajo. Entonces, sí, estoy hablando de un pensamiento proyectual. A eso yo lo llamo el layer subyacente. De hecho, la teoría que estoy preparando en estos días es sobre la repetición. O sea, un mecanismo o solución que es la base de los órdenes clásicos, de las investigaciones, digamos, de división de las cosas grandes para darle escala, etc. Y llegué al término repetición, en el cual lo que estoy haciendo es buscar detrás de las capas que hacen que las cosas sean similares, qué es lo que está en el origen y las hace comunes, ¿no? O sea que una parte del pensamiento proyectual sería buscar las raíces, el origen de las cosas. La segunda, no puedo negar que estás influido por la conexión de universos distintos. Cito, por ejemplo, a Collins cuando define las 2 bases del pensamiento en los orígenes del pensamiento moderno, que es una, el romanticismo, empezar a ver el espíritu de las novelas góticas que traen un estilo no usado, y el exotismo, ¿no? Ir a buscar en Oriente, y en China, y si vos ves el pensamiento de los maestros, eh, tengo un libro ahí cercano que se llama West meets East, o sea, el oeste conoce al este. Es una tesis doctoral de un joven austríaco en Estados Unidos que descubre que Mies van der Rohe era coleccionista de arte oriental y establece un paralelo en toda la arquitectura tradicional china con la obra de Mies. Y no hace falta ir muy lejos para saber que el espacio horizontal los japoneses lo tienen desde el siglo XIII. Entonces, te diría que el pensamiento proyectual sería un pensamiento de búsqueda, de investigación, de interés desinteresado por todo lo que sucede en nuestro medio, del desarrollo de una observación muy específica, que se produce para que el proyecto finalmente sea una acción intuitiva, o sea, una respuesta espontánea. En términos de Gastón Bachelard, la imagen poética, ¿no? Alejandro, es una pregunta de rigor, digamos, pero a veces no es tan obvia la respuesta que me han dado, pero en vista de todo lo que venimos charlando, ¿considerás que es posible enseñar a pensar proyectualmente dentro de los cursos de los talleres? Sí, sí, sí. Pero no a través de un método, sino más bien a través de lo que podríamos llamar una percepción por parte del alumno de cómo trabaja mecánicamente un profesor. Bien. Así aprendí yo, viendo a esos profesores haciendo las cosas, porque te insisto en lo siguiente, eh, en representación arquitectónica uno de los temas que tuvimos es que como los estudiantes no veían al profesor dibujar, sino que veían en la pantalla las líneas, no veían la mano, no veían todo, no lograban tener una idea completa de la escena. Y si volvemos al tema de la diferencia entre las personas que piensan en palabras y las personas que piensan en forma completa,
te digo que es muy importante para mí el ejemplo del profesor, ¿no? Porque está el tema de la autodidacta, por el otro lado, que nos obligaría a pensar en esto. Yo trabajé, te dije, en una agencia de publicidad muchos años y no había una teoría ni había un pensamiento explícito, ¿no? Yo veía cómo se hacían las cosas. Y me di cuenta después de 3 años que había aprendido a hacerlas muy bien. ¿Por qué? Porque tenía un amigo que por su cuenta se dedicó a la gráfica y armó una imprenta y cometía errores que yo no hubiese cometido nunca. Y a mí nadie me los explicó como una lección, digamos, de, que podía ser de matemáticas, algo, sino que en ese proceso de hacer aparecen las cosas en el momento justo, cuando hay alguien que las conoce. Y yo lo que agregaría para esto al pensamiento proyectual es que si uno comienza por lo que se llama vocación por el arte, que fue la forma que tuve de unificar la torre de Babel de mi taller, cuando se comentaba que éramos personas muy distintas, dije, lo único que nos une es la vocación por el arte, conjunto de preceptos para hacer algo bien. Tampoco podemos saber, ahora estoy tratando de explicar qué significa bien. O sea, algo que es pertinente por apropiado, fíjate cómo estoy dando vuelta. Entonces diría que ciertas vocaciones, ciertas construcciones que obligan naturalmente a la reflexión serían las bases de un pensamiento proyectual. Ahora, si vas a la historia, sabes que no es así. Hay momentos de academicismo donde el pensamiento proyectual estaba arreglado. Pero no te olvides que agarramos todos los libros y los tiramos, y reconstruir ahora un tratado de arquitectura es como la pintura de ese bollo, o sea, nos va a quedar una torre de Babel toda cachuza, ¿no? Eh, pero creo que se lo puede distinguir por ciertos vestigios. Y, y la verdad, como estoy trabajando en ese tema, en revisarlo, te diría que sería imprudente darte una definición precisa, pero sí se puede dar los vestigios que hablan de la presencia de un pensamiento proyectual, ¿no? Y la última pregunta, que en realidad son consultas puntuales sobre las implementaciones. Para ver, digamos, si esto se registra y cómo se lo hace. Son una serie de consultas por los cómo. En algún momento hablabas, ¿no?, de las multiplicidades de variables. Durante el desarrollo de los ejercicios, ¿hay un foco en que lleve a trabajar puntualmente sobre la necesidad de integrar estas múltiples dimensiones del proyecto? Bueno, de hecho se hace en cada curso en forma progresiva. Eh, Insisto que no hay a ver, no hay una definición tan precisa como que se pudiese puntear, Claro. ¿está? Como creo que el acto de la síntesis tiene una integración que además tiene su visión particular, uno la promueve. Por ejemplo, yo estoy promoviendo que en las teóricas que yo doy, no muestro proyectos, sino hablo de temas. Y de cada tema hago una serie, digamos, de reflexiones que pretendo sean abordadas por el estudiante. Lo que medimos finalmente en sus términos es si, cuando vemos el proyecto, vemos qué cantidad de temas de los cuales se hablaron se integraron. Ujú. Por ejemplo, si yo estaba interesado en que un proyecto llegara desde un buen emplazamiento al uso de la repetición o al uso de eso, lo voy a ver finalmente rápidamente en un proyecto. Ahora, en los primeros cursos corregimos por síntesis. Ahora, sí te puedo decir que en el último curso tengo una planilla Ujú. que graciosamente la llamamos el calificatoiser. La planilla lo que hizo fue tomar el proyecto y desagregarlo en una serie de ítems que son absolutamente mensurables. ¿Por qué?
mirá por qué lo hicimos, no por la síntesis, sino por un problema más sencillo. El sistema de calificación de 1 a 10, donde además era aprobado entre el 4 y el 10, te da un segmento muy, muy pequeño para evaluar diferencias, nos obligó a hacer que les diésemos a los estudiantes, además de la nota con el promedio. Entonces, ahí sacábamos el 768, el 896, el 8, que la síntesis no te ayuda a resolver. Te doy un ejemplo, no la tengo a mano acá, pero en proyecto urbano se evaluaba con una nota que va del 7 al 10, porque se entendía que los alumnos ya resuelven los temas, la forma en que los resuelven. O sea, como tenemos un sistema didáctico muy lineal, hay un resultado habitualmente positivo. O sea, nadie puede reprobar un quinto curso, ¿está? Entonces ya no estamos preocupados en la aprobación, sino medir de lo que podríamos llamar un bueno a un sobresaliente, con lo cual se nos achica más la cosa. Y lo que hizo fue desagregar todos los temas. Te doy, por ejemplo, un desagregado básico. Problemas del tejido. O sea, si hay una buena traza, si la traza tiene perspectivas interesantes, si las dimensiones están bien, o sea, vamos linealmente sacando todos los aspectos, hasta el punto en el cual se hace la presentación. ¿Cómo es el discurso? Si el discurso tiene precisión, si es específico, si tiene terminología, si tiene léxico, si tiene glosario, si los contenidos están bien expresados, todo así, hasta hablamos de la representación gráfica. Desde los mecanismos de abordaje, o sea, que es el estudio, digamos, del caso de un proyecto urbano del lugar, hacemos intervenciones, el diagnóstico, el reglamento, el registro, expresión, todo eso se abrió, a tal punto que quedé con Feldman, que es un especialista en evaluación, no sé si lo conoces, en hablar en un momento con él, porque él está estudiando hace años el tema de evaluación en temáticas como la nuestra, que llama de conocimientos fluidos. Con lo cual, lo podés pausar, pero también tendrías que explicarle casi a manera de un contrato a un estudiante que le vas a pedir eso a fin de año, por ejemplo, ¿no? Ahora insisto, no venimos como vos que estás estudiando concretamente una disciplina que complementa la disciplina arquitectónica, que es la disciplina de enseñanza. Nosotros venimos más bien de reconocer estas cosas a partir de procedimientos de experiencia, ¿no? Sí. Pero sí, se puede hacer una planilla. Y, Te y cuento algo por sí, adherir, pero por ejemplo, cuando en la dirección de carrera para el proyecto final tratamos de instalar, la mayoría de los profesores se negaron, nada más. em, para cerrar, uno de los aspectos de todo lo que venís comentando que me parece que es muy fuerte, esta reflexión que vos decís, hay que conocer para poder tomar decisiones, ¿sí? ¿Cómo, cómo se trabaja en esta dimensión de tener una prospectividad, ¿sí? De que no se pueden tomar decisiones en la nada, sino que poder anticiparnos a las consecuencias de estas tomas de decisiones. Vos hablabas bueno, un conocimiento tipológico que me lleve a poder anticipar una posibilidad para el proyecto. ¿Hay también alguna dinámica didáctica en donde esto se haga enfáticamente, o es parte de esto que venís diciendo, ¿no? De ir construyéndolo en el día a día? Mira, pases en el día a día, pero pases tienen que ver, y en eso estoy trabajando hoy, por lo siguiente. Yo te comenté que tenemos una serie de ejercicios que están ordenados en forma lineal, Sí. ¿no? Se comienza el curso con un ejercicio de dibujo, bla, bla, bla. Y yo en este momento estoy haciendo un cambio que es en ese sentido radical, y
de alguna manera me acompaña Leandro Flaherty, que es el adjunto con el que estoy, y es que vamos a instalar la idea de proyecto desde el primer día y los ejercicios en el medio. Porque el proyecto genera la necesidad, es un generador de vocación, digamos, porque cuando te dan un encargo, aún en la vida profesional, la intensidad con que te pones a investigar es única. ¿Tá? Entonces, funcionó muy bien desde el primer año que los ejercicios que antes se hacían como preparación propedéutica se den en el medio del proyecto. Y te voy a comentar algo que hago desde el primer día que entré a la facultad, después de haber visto ese profesor como profesor, y es que el primer día les hago hacer un ejercicio de proyecto sin ninguna asistencia. O sea, llegan al taller, hola, ¿cómo se llama? Me llamo Alejandro, andá a hacer una casa, gastá el plano, el terreno y todo, me lo traes para mañana. Eso es un encargo directo sin ningún tipo de asistencia o contaminación. Y me ha costado un trabajo bárbaro que los docentes no lo contaminen, porque enseguida le quieren explicar. Digo, no se explica nada, dale el papel y se van. Y es maravilloso cómo ves que en el estudiante de Arquitectura 1, ese ejercicio, ese mismo ejercicio que se lo doy a los 5 cursos, tiene más compromiso, más trabajo que el de quinto. ¿Verdad? El tema es que lo que sí notas es que en el alumno de quinto año, el buen alumno de quinto año, la diferencia que hay es notoria con los demás. Es un tipo que en un fin de semana te puede dar una lección de lo aprendido. Fíjate, un ejercicio muy sencillo, sin ningún tipo de contaminación, te da un diagnóstico y pone al tipo en el compromiso de expresarse sin ningún tipo, digamos, de coacción por parte del modelo educativo. Y ahí es donde crees realmente que el proyecto es generador de vocación. Alejandro, muchísimas gracias. Yo voy a detener ahora la grabación, hasta acá el registro grabado.